¿De quién es esta cabeza? Este brazo, esta pierna. Maripili, eres tú. Qué disgusto, ay qué cruz. Terror en el hipermercado, horror en el ultramarinos. Mi chica ha desaparecido y nadie sabe cómo ha sido. Bienvenidos al Lerele. ¿Alerele o no? ¿Víctima o verdugo? ¿Equipo de investigación o equipo de la mierda? Hoy en Alerele seguimos con nuestro especial Halloween y hablamos de... horror en Almansa y Macastre. Bienvenidos al Lerele. Muy buenas nuevamente a El Lerele, el podcast en el que efectivamente todo se hace al Lerele. Hay muchas personas que dicen que ¿qué significa al Lerele? ¿Qué significa Lerele, Dani? Alerele es que para mí solo significa alerele, o sea, es algo random, algo improvisado, algo que surge de la nada, un chasquido en medio de la noche que no te esperabas, un susurro, una mirada. Exacto. De repente, un de repente, que lo decimos mucho aquí, de repente, ¿no? Bueno, pues la semana pasada estuvimos hablando de Jeffrey Dahmer, que, bueno, tuvimos récord de audiencia, se nota que ahora mismo es el tema de interés, y allí comentaba Dani que los asesinos de Estados Unidos y tal, era como... se hacían como muy conocidos, ¿no? Y que era como algo inaudito. En los 80 hubo ahí un boom extremo de asesinos en serie y yo creo que, a ver, la sociedad ya de por sí es muy morbosa, pero en América, como están un poco alerle, yo creo que más. Es como que tienen miedo, pero a la vez hay mucha gente que compra cosas de esa gente, en plan, las gafas de Jeffrey Dahmer, me las compro en no sé qué. Una de las cosas que yo te decía precisamente la semana pasada era que yo creo que incluso en Estados Unidos se fomenta muchísimo el hacer como de estos personajes algo icónico, ¿no? Porque el sensacionalismo que tenían, por ejemplo, las entrevistas de Jeffrey Dahmer y muchos otros asesinos y cómo lo han televisado, hacían que efectivamente la gente pues se fijase en ellos, ¿no? Y hacía como una especie de personajes icónicos en asesinos y las víctimas no aparecían, ni los familiares de las víctimas apenas aparecían, ¿no? De hecho, pues tampoco hay muchas entrevistas en los casos de Jeffrey Dahmer, por ejemplo, que hablen los familiares de las víctimas, mucho más allá, pues eso. Y al final, cómo enfocaban pues los medios de comunicación a esos personajes ha hecho que efectivamente sean pues personas reconocidas en el mundo entero para luego posteriormente hacer que si películas, que si tal. Pero yo creo que asesinos e historias interesantes de las cuales se pueden hacer películas y se podían haber hecho 50.000 historias hay en todos los sitios, y España precisamente tiene, yo creo, un recorrido de magia, de brujería, de asesinos, de asesinatos y de misterio en definitiva, que yo creo que también es muy importante de resaltar. Así que en este podcast lo que quería era pues abordar algunos de los momentos que a mí me parecen como más icónicos, que se deberían hacer películas porque no se ha hecho y que son motivos pues efectivamente de poder comentar, y aquí vengo a ello, ¿no? Bueno, estoy preparado. O sea, hablamos, vamos a nuestro territorio, ¿no? Venimos aquí a Spain. Sí. A mí que son los que más me interesan. Este podcast me lo he preparado como yo para contarle cosas a Danielín, y el siguiente podcast de la semana que viene me va a traer como historias de qué va a tratar el mes. Bueno, ya puedo adelantar que vamos a tratar uno de los temas que más me gustan a mí en la vida, que he dicho ya muchas veces en este podcast, que a mí me gustaría pertenecer a una, que son las sectas. Se vienen cositas. Bueno, vamos a comenzar por probablemente uno de los, acontecimientos, no sé cómo referirme a él, pero más icónicos o que todo el mundo conoce, que es el crimen de Alcácer, ¿no? Bueno, claro, es... No quiero quedarme la escarchofa, porque yo creo que el crimen de Alcácer lo conoce todo el mundo. Bueno, lo que pasa es que Alcácer es verdad que, mira, es un poco... Jeffrey Dahmer style en el sentido de los medios, ¿no? Porque hubo un boom mediático extremo, de hecho bastante asqueroso, sinceramente. Bueno, de ahí vino el escaldo que le dieron a Nieves Herrero, sí. Y como... porque ya, bueno, se metió ahí dentro, pero demasiado dentro y tal. Pero es verdad que justamente ahí fue desde el lado de las víctimas, rozando lo grotesco, pero nunca ensalzando a los, porque no había. A los asesinos.
Bueno, claro, a ver, no había, luego hubo supuestamente 2 personas que si son, que si no se sabe, que si uno se fue, que si uno vino. Bueno, que fueron las familias más las que se habló en los medios, que de quien no se habló aquí y quien no se le hizo publicidad eran los 2 chiquitos que en teoría son los asesinos. Es verdad, sí. Claro. ¿Cómo se llamaban? Que eran el de... Ay, los hermanos... Es que hemos cortado porque me he equivocado, que yo decía que era Alexander King. Y he dicho, Alexander McQueen. No, Allen King. Y entonces nos han dado la risa y lo hemos cortado. Bueno, aquí queda reflejado. No, eran Miguel Ricard y Anglés, Ricardo Anglés. Que uno todavía sigue en busca y captura, que decían que, bueno... Todavía se fue a Inglaterra en un barco, se cayó del barco, se ahogó... Bueno, ¿sabes que el próximo 13 de noviembre se hacen 30 años? Porque la asesinaron en 1992, fue la desaparición. Pero es que hay un caso que es como mucho menos conocido, del cual, bueno, yo creo que Alcácer precisamente es un reflejo de cómo también aquí en España se hizo un poco también apología, ¿no? Y se hizo como sensacionalismo con esto, y de hecho yo creo que por eso precisamente el crimen de Alcácer es tan conocido, porque los medios de comunicación bueno, pues lo enfocaron de una manera bastante amarillista. De hecho, cuando vemos todas las entrevistas que se hacían, era todo muy sensacionalista, ¿no? Entonces yo creo que eso efectivamente ayuda a que los casos y estas situaciones se hagan como icónicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el asesino de la katana, que asesinó a toda su familia, que lo televisaron prácticamente. El asesino de la katana sí que es un buen ejemplo. Bueno, buen ejemplo no. Tiene un poco de paralelismo con esto que hablábamos de los casos tipo Jeffrey Dahmer, Charles Manson, que son asesinos, Richard Ramírez, a los que luego le salen como fans. Al asesino de la katana le salieron fans, y de hecho hay 2 niñas que intentaron matar, o me llegaron a matar, no, yo creo que intentaron, a su amiga. Sí, la mataron. Y le enviaban cartas y todo a poco él después. A la cárcel / reformatorio donde estaba metido. Sí, total. El asesino de la Baraja aquí en Madrid, que nos tuvo a todos, bueno, en jaque, ¿no? Que asesinaba a las personas así a bocajarros, se las encontraba y dejaba una carta de la Baraja, ¿no? En cada uno de los asesinatos y tal. Son claros ejemplos de cómo precisamente en aquellas épocas la prensa era mucho más sensacionalista que hoy día. Lo que pasa que en Estados Unidos, evidentemente los medios de comunicación tienen un poder de influencia que influenciaban no solamente a Estados Unidos, sino a todo el mundo, con lo cual incluso a día de hoy pues se pueden hacer serie de esos míticos asesinos, pero que aquí en España hay como mucho de donde sacar si se hubiese dado el enfoque que se le dio, por ejemplo, al tema del crimen de Alcácer, ¿no? De hecho, hay una historia que viene justamente con el tema del crimen de Alcácer, porque hay personas que son, bueno, pues no creen mucho en la historia que hay, bueno, como oficial del tema de Alcácer, ¿no? Y dicen que probablemente haya habido otros asesinatos antes que tengan que ver con el crimen de Alcácer. De hecho, el 15 de enero de 1989, 4 años antes, estuvo el crimen de Macastre. ¿Conoces esa historia? Me suena un poco lo del caso Macastre, y me suena, yo creo, de habértelo escuchado a ti. Bueno, es que fue a mí se me ponen los pelos de punta porque evidentemente no se puede asegurar absolutamente nada, pero era una serie de coincidencias que hace que se te pongan los pelos de punta, porque el 15 de enero de 1989, 3 personas, un chico que se llamaba Fernando, Pilar y Rosario, se fueron de acampada, o sea, se fueron a pasear por la montaña. Y bueno, desaparecieron, tenían entre 14 y 15 años. Fernando tenía 14 años y Pilar y Rosario 15. De hecho, bueno, Fernando y Rosario eran pareja y Pilar era amiga de Rosario. Desaparecieron. 4 días más tarde, 5 días más tarde, después de la desaparición, se encontraron a Rosario en una cabaña de un pastor. Y estaba el cuerpo de la mujer dentro de la cabaña. Esto ocurrió en Macastre, en la provincia de Valencia. Y bueno, a partir de ahí no se encontraron los otros 2 cuerpos, pero el 27 de enero, unas semanas más tarde, apareció un pie en un cubo de basura en la calle Alcácer de Valencia. Sí. Vale. Sí. El 27 de enero, por si alguien no lo sabe, es el día en el que encontraron también a las chicas del crimen de Alcácer muertas. El mismo día, pero 4 años más tarde, 27 de enero.
que alguien, quien cree en la conspiración del crimen de Alcácer, sugiere que probablemente alguien colocó ese día los cuerpos porque allí no las asesinaron. De hecho, no hay indicios, según las personas que creen en la conspiración, de que efectivamente eso ocurriese allí donde las encontraron. A ver, es que yo ya, al margen de esto, del tema misterios, tema asesinatos, la línea entre causalidad y casualidad es muy fina. Yo creo que ya cuando... O sea, yo no es que no crea las casualidades. Quiero decir, puede que haya cosas que efectivamente sean una mera casualidad. Ahora, cuando de repente hay muchos nexos de unión y muchas, en teoría, casualidades, entre comillas, como está pasando en este caso, yo creo que también hay que tener mucha fe y mucha inocencia para pensar que todo es casualidad. El pie que se encontró no se sabe de qué víctima era. Se encontró un pie, ¿vale? El 27 de enero. Por cierto, creo que le he cambiado el nombre al chico. El chico se llamaba Francisco, no Fernando. Creo que he dicho Fernando, ¿no? Sí. Bueno, Francisco. Y se encontró ese pie que se lo encontraron unos chavales en el cubo de la basura. Unas semanas más tarde, el 24 de mayo, se encuentran el cuerpo sin pie que había sido amputado por una motosierra eléctrica. En un sitio se encuentran el cuerpo de la chica a la que le falta el pie. Y, atención, en abril se encuentran el cuerpo de Francisco en la misma cabaña donde fue encontrada su novia. ¿Qué? Meses más tarde. Uy. Ese caso sigue abierto, no está resuelto y no se sabe cuáles son los asesinos. Hay gente que dice que efectivamente esas 3 desapariciones de niños que tenían 14 y 15 años tienen que ver con el crimen de Alcácer por todas las coincidencias que hay, no solamente en la zona en la que están, que es muy cercano precisamente en torno a Valencia y demás, sino porque eran 3 personas, por las edades que eran similares y la manera en la que fueron encontradas fue bastante similar. Entonces hay quien defiende que efectivamente esto no tenía mucho que ver con las 2 personas que fueron imputadas, digámoslo así, en el caso de Alcácer, sino que esto precisamente puede tener que ver con algo mucho más fuerte, ¿no? Y que todavía no se ha resuelto a día de hoy. Y, o sea, aquí se abre como un poco también la puerta a... Bueno, primero porque efectivamente en esa época, por lo que yo tengo entendido, tampoco no puedo dar ahora mismo datos concretos, pero ni Alcácer ni Macastre fueron los únicos casos de desapariciones de niños en esa zona de la Comunidad Valenciana. O sea, creo que hay como bastantes casos registrados. Hay muchas desapariciones de niños, hay constantemente. Bueno, de hecho el caso de Madeleine, que es uno de los más sonados, que ocurrió en Portugal, pero niños van desapareciendo periódicamente y todos podemos verlo, ¿no? Como desaparecen niños periódicamente, a los cuales muchos de ellos no se encuentran, o si se encuentran efectivamente pues han sido asesinados, etcétera, ¿no? Pero muchos de ellos no se sabe dónde están todavía, o sea, se desconoce, como el caso, por ejemplo, de Madeleine, que a día de hoy no se sabe qué ha pasado con la niña. Lo digo porque, claro, también se supone que en aquel momento, ¿no? Y justo en esa zona está también el famoso caso / conspiración, porque, bueno, en teoría no existe ningún hecho, o sea, bueno, sí existen testimonios, pero no existe un acta oficial que cerciore que eso fue así, pero el caso Bar España. Sí, total, claro, o sea, precisamente está en esa zona y claro, hay gente que dice que eso fue todo. De hecho, los propios niños que en su día hicieron todas las entrevistas, a día de hoy algunos de ellos reniegan un poco de todo ello y tal, pero sí que es cierto que hubo bastante historia con todo ello, ya que pues algunas informaciones apuntan a que probablemente todas estas desapariciones de niños y diferentes, al parecer, porque recordemos que por ejemplo el crimen de Alcácer pues encontraron pues la cruz de Caravaca, con lo cual podemos ver como indicios de rituales, ¿no? En ellos. De hecho, el simplemente hecho de que encuentren por ejemplo a Rosario en una cabaña, que la colocaron allí y después meses más tarde, donde no estaba el cuerpo de Francisco, encuentren a Francisco, es una demostración de cómo la persona, el asesino o entidad o lo que sea que haya detrás de todos esos asesinatos, pues está jugando efectivamente y está haciendo algo como ritualístico, digámoslo así, ¿no? Porque claro, como se encuentran los cuerpos y tal, bueno, pues dicen que efectivamente el caso Bar España podría ser pues la punta del iceberg, ¿no? Que muchos dicen que esto es conspiración, no se sabe muy bien realmente lo que es, y es que decían que en el caso Bar España apuntaban que muchas personas, niños que tenían, pues bueno, nacían entre familias desestructuradas o eran no tenían padres, etcétera, y que estaban en un orfanato.
bueno, pues iban importantes personalidades, personas con dinero, con poder incluso, algunas conocidas, otras no tan conocidas, incluso de política, que iban a abusar de niños, a hacer rituales satánicos, etcétera, con los niños, ¿no? Abusaban de ellos sexualmente, algo así muy parecido a caso más, un poco más internacional, que es el Pizzagate, por ejemplo, ¿no? Que mira ahora cómo ha ido emergiendo todo eso y se ha hablado, quiero decirte, que también aquí durante años se ha hablado del caso Bar España, existieron esos testimonios de esos niños, es que era una especie de orfanato, pero creo que no eran niños huérfanos, eran niños a lo mejor también de familias un poco desestructuradas, a los que les habían quitado la custodia y a lo mejor solamente los podían ver los fines de semana, o sea, los niños tenían familia, pero vivían en esos centros, y en teoría como que en esos centros había ahí una mano negra que tenía como esos contactos, se llevaban a los niños al famoso Bar España, y como decías tú, pues desde abusos, y en teoría, bueno, es lo que dicen los niños. De hecho, si buscáis Bar España en YouTube, salen los testimonios grabados de esos niños, en los que algunos dicen que vieron cómo mataron a una niña en un ritual y demás. Entonces, igual, en algún momento de la vida, yo es que fíjate que creo que hay más, está más blindada la información aquí que en Estados Unidos. Puede ser, sí, a ver, sí que es cierto que, por ejemplo, aquí en España tenemos... Es que pensamos que es hace como mucho tiempo, pero es que la dictadura fue prácticamente ayer. El reinado del rey Juan Carlos vino, pues evidentemente, de la mano de Franco, y yo creo que hemos podido ver cómo hay muchos casos que, por ejemplo, el propio rey no han visto la luz ni están viendo la luz e incluso están siendo resueltos. Y si vemos como, por ejemplo, el rey, para quitarse del medio, pues están haciendo sacar cosas a la luz para manipular un poco, no digo que no sea verdad, porque realmente es verdad, pero es un poco para quitarse del medio, ¿no? Y que así, efectivamente, alguien que tiene más poder incluso que el rey, pues tenga un poco todo controlado. Es como un poco lo que yo intuyo, ¿no? Que puede pasar detrás de todo esto. Porque yo creo que hay personas más importantes que son las que toman decisiones por encima de las personas que conocemos que toman decisiones a nivel público, ¿no? Hay personas detrás que son las que realmente toman el poder y que no conocemos. Entonces, yo creo que esa gente sabe muy bien lo que se hace, y yo siempre digo que la gente que tiene poder, las personas, dinero, poder, son las personas que efectivamente pueden hacer lo que realmente quieren. Y al menos podemos ver cómo existen casos como, por ejemplo, Jeffrey Dahmer, o algunas personas que no tienen ese poder adquisitivo, cómo se las han visto para poder ocultar esos asesinatos. Imagínate si Alguien tienes poder. Claro, es que eso es lo que me hace gracia, ¿no? Que siempre cuando se habla de, pues, el Pizzagate mismamente, ¿no? Es como, qué locura, en plan, una organización de prostitución infantil, también metido un poco, pues, todo el tema de tráfico con niños, tal, no sé qué. ¿Cómo va a ser? Pues, a ver, vamos a ver, efectivamente, si Jeffrey Dahmer crea un Mindundi, un muerto de hambre viviendo en el barrio más chungo y no sé qué, y pudo cargarse a 17 personas, y si no se le llega a escapar una, serían muchas más, porque ahí seguía. Tú imagínate, Jeffrey Epstein, o no voy a decir nombres, claro, pero cualquier persona de poder a nivel mundial. Y además yo creo que efectivamente, o sea, muchas veces hemos hablado en este podcast de que las personas que tienen poder y que llegan a esos niveles es porque tienen un nivel de empatía muy, muy pobre, ¿no? Que son realmente muy narcisistas, cuanto menos, ¿no? Si no, hay veces que no llegas a tener pues todo ese poder. Y entonces al final, una de las cosas que realmente unen a todo el mundo es el interés y el morbo por lo prohibido. Entonces, cuando tienes muchísimo poder y cosas, te puedes permitir cosas que están al alcance de todo el mundo, eso para ti no es prohibido, eso es como habitual. Entonces, los intereses, las filias de esas personas, personalmente creo que son a otros niveles, y a mí pues yo puedo pensar que efectivamente muchas de las personas, o muchas de las personas tampoco, ¿no? Porque no creo que todo el mundo sean de ser narcisista a ser ya un psicópata y a ser un asesino o un violador, pues yo creo que hay como trechos, ¿no? Pero yo creo que efectivamente, o sea, no sé, los gustos que pueden tener una persona que tiene poder son mucho más complejos que lo que tiene una persona. Yo creo que todo es factible. O sea, yo creo que mañana nos dicen que la muerte de Lady Di, o sea, nos confirman, que bueno, yo creo que hay muchísimas evidencias, pero nos confirman de que fue algo planeado y programado, y es que además nos darán la información y diremos, oh Dios mío, pititi, pero al día siguiente habremos ya asimilado y viviremos con ello, porque es que la vida es así. Yo no sé por qué hay muchas veces que la gente es como muy poco receptiva a intentar, es que no es creer, es intentar asimilar que hay cierta posibilidad de que ciertas cosas sean, porque es que
hay incentivos de que, o sea, de que lo pueden ser. Y luego de repente es que llegará un día que si son lo verán y lo van a asimilar. Si es que la vida es así, o sea... Yo, sinceramente, yo pienso todo esto, personalmente, porque yo creo que es un reflejo de la sociedad y del ser humano. O sea, que la sociedad crea muchas veces a personas que son depredadores, es real. O sea, acabamos de ver, por ejemplo, la historia del centro este de niños, de adolescentes que están ahí, que hicieron el show ese de subir y bajar las persianas, diciendo que iban a follar a todas a las chicas, que las tenían divididos. En el edificio de enfrente estaban las chicas y en el otro edificio los chavales, diciendo que las iban a follar a todas, etcétera, etcétera. Eso es cultura un poco de la violación, es Claro cultura que lo es. de la depredación. Pero es que, de hecho, en ese han salido vídeos de ese colegio mayor, que vamos, yo digo del Opus, no sé si es del Opus como organización, pero bueno, que es de una mentalidad un poco de ese estilo. Salen los chavales cantando no sé qué himno, alzando el brazo, haciendo el saludo nazi y tal, o sea... yo la verdad en mi burbuja vital, como dice Fangoria, me dicen que a 10 kilómetros probablemente de mi casa hay un colegio mayor en el que hay chavales menores que yo, que es decir, que ya no es la educación que yo he recibido, sino que encima debería ser más actualizada con el panorama como está el mundo, y siguen haciendo el saludo nazi y tal, y yo no me lo creería, pero es que está pasando. Entonces yo ya, hija, todo lo que me puedas contar, todo me lo creo. La fascinación del ser humano por lo prohibido, por lo exclusivo, porque a todo el mundo le encantan las cosas exclusivas, y cuanto más poder. bizarro, y el tener poder y tener como... Sí, al final es eso, el de tener la exclusividad. Yo creo que... No es me voy a acostar con una chica. Ya. Es en plan te voy a follar. Claro. Es el hecho de... La sumisión. Sí, ¿sabes? No es el hecho de la relación, ni no tener una relación, abuso. sino el sexo de por sí. Es el hecho de eso, de sentir que tienes el poder. Sí. De yo voy a cogerte a ti. Claro. De yo te voy a hacer. Y pues, Claro. pues es que es lo que pasa. Pues por eso te digo que una persona que tiene realmente poder, el abuso que puede ejercer, pues yo puedo pensar que efectivamente haya personas que hagan todo este tipo de cuestiones. Yo, respecto al caso Alcácer, hay un libro de un señor que fue como el que movió todo esto a nivel mediático también, que es Juan Ignacio Blanco, que fue muy criticado y demás, que ese libro se censuró. No sé, yo te puedo decir que no sé si se censuró, porque obviamente se decían cosas y se abrían hipótesis que entiendo que puede ser que no gustaran. También es verdad que el libro incluía fotos de la autopsia y tal, cosas que entiendo que por un lado es verdad que son muy relevantes porque no tiene ninguna cabida a que eso sea un asesinato de un Mindundi, pero es verdad que está un poco de mal gusto. Pero es verdad que en ese libro efectivamente se muestran cosas como que, por ejemplo, las niñas estaban en la fosa envueltas en una especie de alfombra, que no era una alfombra low cost, en plan, que era una alfombra buena, persa, no sé qué. Gran dinero. Gran dinero. Gran moneda. Sí, que de hecho, bueno, ya las conspiraciones decían que si esa alfombra podía pertenecer a cierta casa o cierto palacio, cierto sitio como muy famoso y tal. Yo ahí ya no me meto, pero sí que es verdad que es bastante curioso, ¿no? Que dos Mindundis, que eran dos muertos de hambre... Que incluso uno decían que tenían una relación entre ellos. Encima sí, eran gays, y decían, que ¿no? encima, bueno, que eran delincuentes, quiero Sí. decir. Para envolver un cadáver, coger semejante alfombra, no sé, no tiene mucho sentido. Yo de verdad, no sé, sinceramente. A mí, que la historia oficial puede estar en lo cierto, bueno. Pero a mí me gusta tener la posibilidad de que efectivamente esto no sea así. Yo respeto poco, la verdad, a la justicia, la respeto, pero bueno, de hecho, bueno, podemos ver en casos como por ejemplo Jeffrey Dahmer, cómo funciona la policía en Estados Unidos. Imaginaos cómo puede funcionar aquí en España, que comparado con Estados Unidos, a mí me gusta mucho más España, también tengo que decir, pero creo que es mucho más tercermundista que Estados Unidos con todo este serie de cuestiones, ¿no? Hombre, yo creo que generalmente las fuerzas de la seguridad, y hablando de España, hablando de Estados Unidos, antes sobre todo, porque había carencias de seguridad en todos los sentidos de la vida, yo creo que efectivamente, valga la redundancia, tenían carencias. Yeah. Quiero pensar que cada vez menos, aunque, bueno, pues es que sigue habiendo cositas. Pero no sé, a ver, yo es que creo que las versiones oficiales están muy bien cuando tienen, o sea, un crimen o cualquier cosa que suceda en la vida, si tú estás uniendo, ¿no?, los hechos y le quieres dar un sentido, tendrá sentido si o sea, le habrás dado un sentido si tiene sentido. Cuando esa versión oficial no tiene sentido, es muy difícil
tomarla como algo relevante, como algo que ha pasado. En plan, cuando la versión oficial del crimen de Alcácer no hay por dónde pillarla, nada, ni de cómo se gestó, ni de cómo llegaron hasta allí, ni siquiera de luego cómo se fugaron, cómo le perdieron las pistas, que no tiene sentido absolutamente nada. Entonces, yo creo que, claro, llega un punto que dices, ¿qué es? ¿Que me gusta conspirar? ¿O que realmente creo que hay personas que en general en la vida ponen el telediario y de repente, como muchas veces, esto pasa, hablan de la guerra de Ucrania, pero te están poniendo un vídeo de una guerra en Vietnam y tú Sí. da igual, te lo estás tragando? Sí. Pues hay personas que viven así Claro. y ya está, pero yo, por ejemplo, no me gustaría, la verdad. Es que yo siempre digo como desconfía del cura, ¿no? De hecho, bueno, vamos a dejar un poco de lado el tema del crimen de Alcácer y esto realmente, o sea, es algo que no vamos a comentar nada nuevo porque yo creo que esto se sabe y lo sabe prácticamente todo el mundo. Me quería comentar pues eso, precisamente, no sé si todo el mundo conocía el crimen de Macastre y la proximidad que tiene también con Alcácer, incluso los puntos de unión que tiene, pues el hecho de que hayan colocado un pie en un cubo de basura en la calle Alcácer el mismo día que además colocaron a las nenas de Alcácer en la cabaña que la descubrieron allí, y luego encontrarse en el cuerpo de la chavala también con el pie amputado por una motosierra. Esto, yo personalmente, hay muy pocas personas que lo sepan, así que lo quería comentar, ¿no? Porque Alcácer, ¿qué es lo que nos ha dicho ya de Alcácer, ¿no? En cambio, Macastre, yo creo. Pero quería cambiar de tercio y pues, para esta segunda parte ya del tramo final del podcast, quería hablaros de uno de mis casos favoritos, porque a mí me encanta todo el mundo este exotérico, de repente la brujería, de repente las posesiones demoníacas, curanderos, y en España tenemos muchísima cultura. En los 90 España era un hervidero de curanderos y de personas que tenían poderes y sanadores que curaban con las manos, y era un hervidero. Esto estaba hasta arriba, que sí, por la televisión había mogollón de repente, ¿no? Y esto, pues evidentemente tuvimos una fiebre en los 90 de curanderos, de videntes, Falsos gurús, de personas que veían a la Virgen, que se las aparecía, y Carlos Jesús, y de repente la del Escorial, y de repente esto era un auténtico hervidero. Y estos acontecimientos, de los que igual les voy a hablar, tuvieron lugar en los años precisamente 90. Sabéis que hay ahora mismo una línea de investigación que precisamente lo que hace es investigar todos los casos que ha habido en España de posibles posesiones demoníacas. Y la última ha tenido lugar en 2019, aquí al lado. En 2019, una mujer asesinó a su madre, que decía estaba poseída por el diablo, la madre. Y esta mujer fue internada en un psiquiátrico por ello. O sea, no fue juzgada como si hubiese sido un asesinato, sino la metieron en un centro psiquiátrico. Pero es que han habido a lo largo de los últimos años muchísimos casos. En 2016, Daniel Castaño asesinó... Es que fijaos cómo es esa historia que da terror, ¿vale? Una chica y un chico se conocen por Facebook. Deciden, intimar. La segunda noche que el chico y la chica pasan la noche en la casa de la chica, Daniel Castaño, asesina a la hija de la niña, que tenía, atención, 17 meses, la tira por la ventana, asegurando que había visto el origen del mal o la semilla del mal. A sí que le metieron en la cárcel, 19 años de cárcel, y incluso, decían que estaba en sus plenas facultades mentales, o sea, no era que tuviese ningún tipo de paranoia ni absolutamente nada. Es un caso bastante curioso que además ocurrió hace prácticamente nada, ¿no? En 2016, y por una aplicación como pueda ser Facebook. ¡Qué miedo, coño! O sea, es aterrador. Pero hay otra que es de 2011. Marcelo Ruiz cuidaba de sus hijos cuando su mujer estaba trabajando, y aseguró que él fue el poseído y mató a su hija de 1 año y medio, cortándola el cuello, degollándola, y había otra niña de 8 años, que era la otra hija, que no tuvo ningún tipo de daño, y él en el juicio aseguró que estaba poseído por el diablo y que lo hizo precisamente por eso, y que es lo que dice. Claro, o sea, estas situaciones se siguen dando, que son poco conocidas, que no se le da, pues evidentemente, el peso que se les puede dar en otros sitios,
para hacerlo como más sensacionalista, pero son cosas que pasan. Así que yo quería hablaros del caso como más inquietante y conocido y sobre todo más diabólico que hay, que es el exorcismo de Almansa en 1990, el 18 de septiembre. Para poneros en contexto, os voy a hablar de la situación que tenía en aquel entonces el pueblo de Almansa, que está, por si aquellos no lo saben, en Albacete. Por cierto, vaya campaña que hicieron este año con la prevención del cáncer de colon este año en Albacete. El dicho popular de Albacete es... Caga y vete. Sí, pues claro, hicieron una campaña publicitaria para detectar el cáncer de colon, pues eso, poniendo váteres y para que la gente se hiciese exámenes de heces para detectar el cáncer de colon. Caga y vete. Estás en Albacete, caga y vete. Y cagan, se hicieron el análisis y se fueron. Es maravilloso. Una maravilla. Bueno, pues en Albacete está Almansa. En los años 90 Almansa era un sitio en el cual la industria del calzado estaba como en pleno auge y había como mucha cultura ahí del tema del calzado. De hecho, muchas de las personas de las que voy a hablar, de hecho el marido de la familia pues trabajaba precisamente para en un sitio, una fábrica de calzado. Por supuesto, en los 90 muchísimas de las personas, y especialmente en Almansa, había muchísimas curanderas por metro cuadrado. De repente había más curanderas que personas. Y bueno, pues debido a todo este auge, precisamente la madre de esta familia de la cual os voy a hablar decidió que tenía poderes y que efectivamente podía ejercer y ser una curandera de éxito absoluto. Con lo cual... un día sí, o sea, un día se levantó y dijo... ¡Soy bruja! Supongo, ¿no? ¿Cómo sería todo esto? Aramis Fuster, ¿cómo crees que se dio cuenta que tenía poderes? Se levantó una mañana y dijo, pues tengo poderes, ¿no? Hombre, Aramis Fuster yo creo que tiene 500 años, con lo cual es algo yo creo que viene muy de atrás. Deberíamos preguntarle a Aramis Fuster a ver cómo se dio cuenta que tenía poderes, ¿no? Tú tienes 600 años, me imagino que en sus anteriores reencarnaciones, ¿no? En el caso de Rosita, que es la afamada curandera... No, Rosita no, Rosa... que es la afamada curandera de Almansa, pues no sabemos cómo es. Algún día quizá pues podamos hablar con ella, ¿no? Pero bueno, resulta de que residían allí en Almansa el padre zapatero, el padre que es Jesús era zapatero, la madre Rosa era curandera y decidió, bueno, pues contar con su staff de confianza. Una de ellas, María Ángeles, que era una vecina, y su marido, que era Martín, no veía para nada con buenos ojos la relación que tenía Rosa, que era la curandera, y su mujer, María Ángeles, porque decían que al parecer eran más que amigas y lo llevaban un poco en secreto. Bueno, pues no estaba como muy satisfecho, ¿no? Pasaba muchísimo tiempo con ella, ya trabajaba también con ella con el tema este de hacer ser curanderas, sanadora, lo que hiciese. Eran socias. El show que hacía, y al parecer empezó a tener bastante éxito Rosa, y bueno, pues decidió que Ana María, la hermana de Rosa, y también la hermana de María Ángeles, que se llama Mercedes, pues las ayudasen también en este show que era de repente ser curandera. Y bueno, pues ellas hacían todo tipo de sanaciones, de rituales, etcétera, hasta que, bueno, pues esto fue como increciendo. Y un día en la casa de Rosa, pues hicieron un circo, una performance, y decidieron pues, bueno, hacer unas infusiones con sustancias psicotrópicas que las puso pues, en un estado de conciencia alterado, por supuesto. Y lo que ocurrió aquella noche del 18 de septiembre, unos días antes del 18 de septiembre de 1990, fue que, bueno, entraron en éxtasis y empezaron a hacer ritos, cantar que sí mantras, que sí canciones religiosas, que sí de repente empezaron a cagarse y refregarlo por las paredes, empezaron a tener relaciones sexuales entre ellas e incestuosas, porque dos de ellas eran hermanas respectivamente, tanto de Rosa como de María Ángeles. Un circo manifiesto, hasta que llegaron a la conclusión en ese estado de enajenación mental que los dos hijos de María Ángeles estaban poseídos por el demonio y tenían que sacárselos. ¿Y se sabe qué tomaron? En plan... Sí, o sea, se sabe cuáles son las plantas, pero fue una fusión de varias. De varias plantas. Sí, eran como psicotrópicas y tal. Y total, que se hicieron esa infusión, esas señoras, su té, y liaron el show este del circo que montaron en la casa de Rosa. A todo esto, el marido de Rosa, Jesús, asistía a estas personas precisamente todo lo que les pedían. De hecho, pues fue quien le pidió que fuese a buscar a los hijos de María Ángeles
Y bueno, los llevaron allí y pues tras varias horas, Martín, que era el marido y padre de los hijos de María Ángeles y de él, ¿no? Pues fue a buscarlos porque al día siguiente comenzaban las clases del colegio y decían, son las 11 de la noche, ¿esto qué es? Voy a buscarlos. La mujer llevaba varios días fuera de casa, pero al parecer ya era habitual, con lo cual él veía ya que su matrimonio hacía aguas por todos los sitios. Y bueno, se preocupó por sus hijos, que eran las 11 de la noche y allí no habían aparecido, con lo cual fue a buscarlos a casa de Rosa y de Jesús y consiguió sacarlos. Y los niños le dijeron que le pasaba algo a su madre, que le había metido los dedos por la boca y les había arañado el esófago, la garganta, tratando de sacarles algo de dentro. Estos dos niños están a salvo, consiguió salvarlos el padre. No tuvo la misma suerte la propia hija de Rosa, la hija de la curandera, que se llamaba Rosita, que sí que se quedó allí porque vivía allí. Y Rosa le pidió a Jesús, su marido, que preparase a Rosita, con 11 años que tenía, porque la iban a practicar un exorcismo porque estaba poseída por el demonio. Oh, Dios mío. Después de todo lo que os voy a contar, me parece como muy curioso porque, bueno, en fin, el asistente, que era Jesús, no había tomado ningún tipo de sustancia, ¿no? En cambio, a las personas que se les enjuicia fueron precisamente a las 4 curanderas y ayudantes, que fueron las que hicieron lo que estoy a punto de relatar. Prepararon a Rosita, la metieron en la habitación y a Rosita le acababa de bajar la menstruación, o sea, estaba justamente en la época esa, en la edad esa, en la que empezó a bajar la menstruación. Y pues, después de todas esas sustancias que tomaron, esa enajenación mental, mataron a Rosita en un exorcismo, sacándole todas las vísceras por la vagina. Con sus propias manos le quitaron todos los intestinos, le sacaron absolutamente todos los órganos por la vagina. Los gritos de la niña, evidentemente, los escuchaba el padre desde fuera: ayudadme, mamá, no me hagas esto. Esto es lo que se dice precisamente en todos los informes que hay al respecto, ¿no? Y al día siguiente, ya cuando todo esto ocurre, evidentemente avisan a la policía, son detenidas, son juzgadas. Bueno, ninguna de ellas va a la cárcel ni nada, porque estaban bajo sustancias y no estaban conscientes. La madre de Rosita, Rosa, a día de hoy dice que no se acuerda de nada de todo eso. Pero claro, a mí la pregunta que me viene a la cabeza es, muy bien, has estado drogando y tienes una serie de efectos que te hacen olvidarte todo esto, pero el padre que asistía, estuvo asistiendo sin tomar ningún tipo de nada, que asistió todo y que escuchó y vio todo. ¿A él no le pasó nada? Nada. O sea, es que chico, es muy, 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 muy extraño. Entonces, claro, esto da para muchísimos comentarios, ¿no? Porque en plan, ¿esto realmente qué es? O sea, date cuenta que se está investigando el expediente Marlaska, investiga todas los asesinatos que ha habido con el móvil de que fuesen posesiones demoníacas por el demonio, pero claro, son posesiones, es enajenación mental, como he comentado antes, pues por ejemplo, Daniel ¿cómo era? Daniel Montaño era una persona que, según el juicio, según los estudios que se hicieron, que mató a la hija de la chavala esta que había conocido por Facebook, no tenía ningún tipo de enfermedad mental. E incluso Marcelo Ruiz, que mató a su hija decapitándola, tampoco tiene ningún tipo de enfermedad. Pero ellos, o sea, al margen de no tener ningún tipo de enfermedad, ¿estaban también bajo el efecto de las drogas o no? Ninguno de ellos estaba bajo el efecto de absolutamente nada. De hecho, los dos que han condenado, sí que es cierto que la primera de la que he hablado, de 2019, que hace prácticamente nada, la mujer que asesinó a su madre, alegando de que su madre estaba poseída por el demonio, sí que es cierto que tenía como problemas mentales y pues al final acabó en un psiquiátrico, pero estos dos que os digo, Marcelo Ruiz o Daniel Montaño, son personas que estaban completamente en sus cabales, se les hizo el estudio pertinente, no habían tomado ningún tipo de sustancias y simplemente estaban alegando que efectivamente en uno de los casos era que alegaba que estaba poseído por el demonio, y de hecho estaban pues los comentarios que hizo el día del juicio, en el cual incluso pusieron la llamada, porque él mismo llamó a la policía diciendo que había matado a su hija de 1 año y medio.
Y entonces ahí empezó a decir que era porque estaba poseído por el demonio y que lo aseguraba y que era así. O sea, que es que no, nadie le podía convencer de lo contrario porque él aseguraba que estaba poseído por el demonio y no tenía ningún tipo de enfermedad mental. Y luego el otro hombre, Daniel Montaño, era una persona que tampoco tenía ningún tipo de enfermedad mental, ningún tipo de trastorno, y asesinó a la hija de la chica esta que había conocido en Facebook, pues porque decía eso, que tenía la semilla del diablo dentro. ¿Crees en las posesiones demoníacas? ¿Crees en el demonio? ¿Crees que el demonio es una metáfora de los demonios que tenemos dentro y efectivamente pueden que sean posesiones, pero es algo mucho más natural y mucho más mental del propio ser humano? Es como una revelación interna. No lo sé. A ver, yo decirte que no creo en plan 100%, no. Ahora, lo que me pasa en estos casos es que siempre pienso, ¿no? Justamente que hay como varias vías, en plan, esa persona está bajo el efecto de sustancias, como en el caso de estas 4 mujeres, pues en plan, yo creo que ciertamente probablemente todo se deba a eso. Al final, cuando tú tomas una sustancia que te distorsiona la realidad y te hace ver cosas y tal, pues bueno, entiendo que igual que hay una persona que a lo mejor ve elfos o otro tipo de cosas, pues a lo mejor estas mujeres, al estar como tan metidas además ahí, como su cabeza estar siempre en el modo, ¿no?, de las curanderas, de los rituales, patatín patatán, pues esa sustancia es como que eleva eso a la enésima potencia y deriva en eso. Pero claro, cuando es una persona que no ha tomado ningún tipo de sustancia, que en teoría tampoco tiene ningún tipo de enfermedad mental, claro, ahí yo veo 2 vías. Una, porque no va a ser verdad y a lo mejor esa persona, claro, tampoco lo vamos a saber si es verdad o no. Quiero decir, entonces, por una parte podría ser verdad y la persona lo que está haciendo es contar la experiencia y decirlo, te lo puedes creer o no. O luego también es verdad que puede ser una persona que haya matado a la otra por X motivos y sea una especie de excusa. De excusa. A ver, al final, por ejemplo, este hombre, el acosador nocturno, ahora no me acuerdo de su nombre, pero bueno, así se le conocía en Estados Unidos. Él mataba en principio por una cuestión de que era un criminal para robos y tal. Luego es verdad que acabó en un poco bucle de asesino en serie. Y luego él ya vino a decir que si el satanismo tal. Entonces hay veces que yo ya no sé si es como Jeffrey Dahmer, ¿no? Jeffrey Dahmer también hubo como cierto punto de su vida en el que se empezó a fijar en las cosas satánicas, que si quería hacer un altar, pero realmente no son personas que tampoco estuvieran metidas en ese tipo de cultos al 100%, simplemente es como una cosa, yo la veo de verdad algo superficial. Entonces no sé, o sea, no sabría discernir entre si es un poco fantasía o si es realidad. Es que para mí todo el tema de las religiones son metáforas. Para mí son metáforas. O sea, tiene mucho más que ver con dar explicación a cosas que no tenían o no había las herramientas suficientes para saber lo que había. Para mí las posesiones demoníacas no tienen todo absolutamente que ver con efectivamente trastornos mentales en los cuales pues las personas están fuera de sí por diferentes causas, y para mí es darle una explicación en momentos en los que la sociedad no tenía muchas herramientas y conocimientos al respecto y que sí tenemos hoy. Claro, pues al final sorprende cuando a día de hoy, en 2016, una persona te dice que ha asesinado a su propia hija porque asegura que ha estado poseído por el diablo y empezó a escuchar voces. Uh-huh. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es? O sea, es una cosa extrañísima, ¿no? Hace poco estuve viendo la película de Smile, que no te la quiero destripar porque tú no la has visto, no. Pero precisamente aborda un poco también todo esto, ¿no? El tema de la salud mental, de cómo viven personas que aparentemente, bueno, pues no... Es que claro, o sea, leí el otro día un informe que muchas veces las cosas que vemos en la vida, las cosas que vivimos, frente a cosas que nos traumatizan y que son aparentemente, pues yo qué sé, habituales, y en especial los hombres que nos han educado pues eso, los ser fuertes, que cualquier cosa no nos puede afectar, pues lo vivimos con cierta incredulidad, es decir, esto no es nada, esto no sé qué, pero que tú tengas esa manera de desenvolverte porque lo has mamado y te han educado así, no significa que no te esté haciendo daño, ¿no? Entonces tenemos una serie de traumas que luego vemos a largo plazo como efectivamente nos condiciona, nos traumatiza y los expresamos en nuestra hora de comportarnos y tal. Entonces esto tiene muchísimo que ver, yo creo, con todo esto, ¿no? De personas o no sé, o sea, es que ahora mismo, claro, son cosas como muy recientes
estos asesinos, imagino, que estarán siendo pues tratados psicológicamente. Es que claro, cuando te dicen es que he sido poseído tal cual, claro, es que ¿qué explicación se le da a eso? Es que, o sea, por ejemplo, el asesino de la katana al final también es un poco lo mismo, ¿no? Porque él, o sea, el asesino de la katana, para poner un poco en contexto, es un chaval que mata a sus dos padres y a su hermana con una katana. En teoría, el perfil que hacen como públicamente de él es que está también un poco involucrado en el ocultismo y en cosas así, y también mucho en el mundo de los videojuegos. Creo que era El videojuego Final Fantasy. el Final Fantasy y demás. Pero lo cierto es que luego, bueno, él, bueno, exacto, les asesina, patatín patatán, se da a la fuga, le pillan y todo este rollo. Pero con el tiempo es como que él tampoco recuerda vívidamente, no sabe por qué lo hizo y tal. Entonces, y en teoría, quiero decir que no tiene ninguna enfermedad mental, tampoco estaba bajo el efecto de ninguna droga. Entonces, no sé si es que tu cerebro puede hacer clic en algún momento. Claro, porque lo que, o sea, últimamente estamos comentando muchísimo, por ejemplo, de Jeffrey Dahmer, que está siendo como tendencia, ¿no? Es como ahora mismo todo el mundo está comentando toda esta historia, ¿no? Y todo el mundo dice, jolín, es que claro, igual pues le ha hecho así la sociedad. Luego Jeffrey Dahmer decía que no había vivido nada que fuese como un desencadenante y simplemente pues que no sabe por qué tenía esa serie de impulsos. Yo creo que tiene mucho más que ver con eso, o sea, no saber muy bien cómo tienes esa serie de filias y de impulsos que finalmente tienes, claro, la capacidad de controlar que tiene cada uno, pues... Hombre, Jeffrey Dahmer, por ejemplo, al final yo creo que no le dieron como como decíamos en las hogares, ¿no? El título de loco, pero sí que creo que era una persona psicópata, que decir, una persona con muy poca empatía en general, o sea, no solamente por el mero hecho de ser un asesino, sino en la vida. Entonces yo creo que por eso mismo, quizá a lo mejor hay cosas que en su vida podrían haber tenido cierto peso en su conducta, que a lo mejor él no lo sentía así, porque no es un poco que ni siente ni padece, pero sí que es verdad que él, eso era un problema justo que tenían, quiero decir, que era un poco psicópata. Entonces no sé dónde está la diferencia entre a lo mejor una persona psicópata que simplemente es una persona cero empática con los demás, que va a su bola, que pues eso, que no va a empatizar para nada con nadie, y Jeffrey Dahmer, que además de ser así, pues da un paso más y comete asesinatos. A ver, es que Jeffrey Dahmer es que está la historia que cuentan en la serie y luego lo que él muchas veces contaba en entrevistas. Que hay cosas que se parece, pero hay cosas que no. O sea, había arranques. Él lo que cuenta por su propia boca, lo que sale de su boca, es que pues no había tenido ningún tipo de desencadenante, no había tenido una infancia como problemática. Luego se descubre que, pues bueno, los padres sí que se sentían un poco culpables de la educación que le habían dado y de hecho era una familia un poco desestructurada, pero él no lo vivió como algo traumático, que puede encajar con esto que te estoy diciendo de que los hombres muchas veces a esas cosas, por eso, por esa masculinidad tóxica que nos inculcan, pues esas cosas es como, esto no es nada, esto no me afecta, y no significa que no te afecte, que esto termina saliendo, ¿no? Y luego, es que psicópata, Jeffrey Dahmer, o sea, los psicópatas realmente no tienen ningún tipo de emoción. En cambio, él, date cuenta que, por ejemplo, muchos de los asesinatos y los cuerpos, ¿cómo los colocaba? Los colocaba como si fuesen esculturas, es decir... Sí, pero fíjate que yo creo que era de verdad desde un punto de vista súper naif y súper estético. Pero tenía la capacidad para decir, es que yo, si estuviese sentado al otro lado de la mesa, si mis familiares hubiesen sido asesinados, estaría, o sea, entiendo perfectamente lo que dicen de mí. Esa capacidad de análisis que tiene no es propio de los psicópatas. Ya, pero porque los psicópatas no empatizan. Claro, pero yo no sé hasta qué punto es real o ficción. Era así, era un poco ficción. En plan, porque de hecho, una de las cosas que, por ejemplo, en la serie no han sido fieles a la realidad es que cuando se le está juzgando, él en el juicio está con las gafas puestas. Y en el juicio de verdad, él no llevaba las gafas puestas. Y no llevaba las gafas puestas porque no quiso ver. No veía absolutamente nada de lo que estaba pasando. Por lo tanto, sí que empatizaba. Es decir, si se quita las gafas, una persona que no le afecta absolutamente nada, no tiene esa capacidad de empatía, no le importa mirar el sufrimiento. ¿Tú no crees que es como para ya aislarte de todo? Es que yo creo que vivía como muy ajeno, Darko, porque tú piensas que al final es una persona que, joder,
que eso es efectivamente, hay un juicio y en ese juicio dice, lo siento mucho, si me pudiera cambiar, si yo pudiera mi muerte, ¿no? Traer de vuelta a las víctimas tal, y acto seguido está ya en prisión y está regozándose de los crímenes, Sí. de qué tal. Estaría disociando. Yo creo que sinceramente fino. Hombre, desde luego que no. O sea, No. quiero decir, una persona que tiene esa serie de impulsos y no lo sabe frenar, desde luego, evidentemente tiene algún problema. Ahora, Y era muy narcisista, que eso es algo también muy de psicópata, en plan, que él era el centro, o sea, aún estando en prisión, quiero decir que ya te han pillado con todo el carrito del helado. ya, a ver, no es que fuese el centro, es que efectivamente le tratarán como si fuese el centro. O sea, date cuenta que toda la información que se daba era Sí, en pero torno a digo él. dentro de prisión, quiero decir, sí, pero que, o sea, vamos a ver, tú imagínate, tú mañana cometes un crimen, Sí. obviamente vas a salir en la televisión, vas a salir en los medios y patatín patatán, pero otra cosa es que luego tú ya dentro de prisión, tu actitud sea jactarte un poco de ello. Entonces yo creo que es como un poco esa actitud de pavonearte, cuando además Pero en no- prisión no hay pero muchas veces ese incluso ambiente. no puede ser como una vía de escape. Es que, claro, intento como Sí. dar un poco de sentido, ¿no? No puede ser incluso una vía de escape, porque claro, una persona que ha sobrevivido, que ha pasado por las vivencias que ha tenido él, asesinar a una persona, tratar de esconder a los cadáveres, montar como una especie de museo en su casa con los cuerpos, etcétera. Para que esto, bueno, a ver, si convivía con ello ahí rodeado es porque le gustaba, ¿no? Pero cuando quieres sobrevivir a todo eso y que todas estas cosas no te atormenten, si realmente es cierto todo lo que decía y que me sentía mucho, porque nunca quiso como hacer daño, simplemente era como algo mucho más por su propio gusto, asesinar porque sí, ¿no? ¿No crees que a la hora de quitarle importancia precisamente a eso, lo habitual, lo digo porque lo hacemos todo el mundo, quiero decir, para que los traumas no sean tales, lo que hacemos es reírnos de nuestros propios traumas para quitarle hierro al asunto? Claro, pero mira, eso justo que has dicho tú, en plan, lo hacemos todo el mundo, sí, no, o sea, lo hacemos a lo mejor personas, claro, como, o sea, tú por ejemplo puedes tener ese mecanismo, a lo mejor imagínate, yo puedo empatizar, o sea, yo a lo mejor también lo tengo, ¿vale? Por el motivo que sea, puedo empatizar contigo, pero al final las personas, no todas las Ya. personas tienen las Ya. mismas herramientas ni mecanismos, entonces es que a lo mejor el cerebro de Jeffrey Dahmer, por mucho que se lo quitaran para analizarlo y dijeran, es normal, que no sé la verdad yo cómo se hace eso, pero eso no quita para que cada uno aquí tiene una gestión emocional y diferente. el autodescubrimiento un poco, la autoevaluación, sí, no sé. A mí desde luego cuando empieza a hablar en las entrevistas, o sea, digo, pues se conoce bien, o sea, al menos lo que dice tiene sentido, es decir, que tiene una capacidad de análisis de sí mismo y de cómo lo fue viviendo, en el cual iba narrando una historia que tenía sentido y que iba como, no es un asesinato porque no, o sea, es en plan, tenía como cierto sentido todo lo que iba diciendo, entendía, se hacía entender, quiero decir, o sea, entonces no lo sé, es que es muy inquietante realmente cómo funciona el cerebro humano y qué lleva a las personas a hacer este tipo de cuestiones, pues igual que todo lo anterior, ¿no? Porque yo creo que existe pues precisamente las personas que lo que buscan es hacer solamente daño y hay personas que lo que buscan es la satisfacción un poco personal, no sé, es que es muy complejo todo en verdad. Es que es un poco lo mismo, ¿no? Hombre, a ver, entiendo que las personas que estudian años y años de psicología y psiquiatría para poder también entender a estas personas y todavía estamos en el punto en el que estamos, pues será porque no debe ser fácil. Yo personalmente creo... O sea, lo que creo que no podemos hacer una lectura de ese tipo de personas pensando que la base que tienen es la nuestra, porque es que no lo es. O sea, a mí me pasa, a mí muchas veces que leo a las personas pensando que esa persona está más o menos razonando como lo hago yo, y es que no es así. O sea, puedes encontrarte en tu camino una milonga. Claro, o sea, yo creo que en tu camino en la vida puedes encontrarte a personas que generalmente a lo mejor son las de tu círculo, con las que empatizas, porque esas personas a lo mejor los mecanismos que tienen de expresarse, de razonar, de comunicarse, son pues parecidos a los tuyos. Y eso está muy guay. Pero eso no quita para que haya millones y millones y millones de personas fuera que igual tengan una forma de pensar y de gestionar esto que tiene nada que ver o que tú jamás te imaginarías cómo gestionar eso. Madre mía. O sea, a veces nos pasa, ¿no? Nunca te ha pasado a lo mejor que ves a una persona y dices,
pero ¿y este cómo ha hecho esto? En plan, ¿cómo ha gestionado esto? Yo, por ejemplo, en el caso de lo de Almansa, las 4 mujeres estas que se tomaron las sustancias psicotrópicas, digo, literalmente yo en Amsterdam, que yo porque no tengo estos impulsos, pero tú imagínate, claro, me imagino que dependiendo del nivel de la droga, si me llegáis a dar unas setas igual os mato a todos. Hubiera sido yo Rosita. No creo, pero, jolín, es que, ¿cómo vives después con todo eso? Suponiendo, es que claro... Pues, aunque no recuerdes nada, quiero decir, ya, sabías que no tu hija recuerdas existió. Nada, a ver, habrá de todo. Pero te están contando que están las fotos. Ya, pero es que a lo mejor habrá personas que no recuerden nada y no quieran recordar ni saber nada. Luego habrá personas a lo mejor que se tiren... Eso es como el padre de Jeffrey Dahmer. El padre de Jeffrey Dahmer para mí tenía 2 vías muy claras. Podía haber repudiado a su hijo porque... sinceramente, vale, es tu hijo y yo ahí no puedo, o sea, yo no soy padre, con lo cual probablemente ahí hay un sentimiento que yo no puedo empatizar. Pero, sinceramente, en plan, tu hijo ha hecho barbaridades, en plan, le podía haber repudiado y sin embargo se culpó a él mismo, en plan, le empezó a dar vueltas. Pensaba que habré que era hecho responsable, yo. ¿no? Claro, pero a lo mejor hay otra persona que no hubiera hecho eso, ¿sabes? Entonces, Ya. bueno, aquí cada uno... Bueno, yo creo que al final pues muchas veces las personas a las que educamos o que tenemos como pues efectivamente pues ese nivel de que somos como tutores, ¿no? Nos preocupa el haber podido hacer algo que haya podido influenciar a las personas. O sea, yo creo que eso nos hace humanos, el darte cuenta que quizás hayas hecho un comentario, algo que puede haber sido el desencadenante, cuando no tiene ningún tipo de sentido, porque todo el mundo podemos tener los mismos traumas que, por ejemplo, pueda tener Jeffrey Dahmer, pero evidentemente no vamos a llegar nunca a poder asesinar a nadie, ni por supuesto hacer una performance de ese estilo, poniendo los cuerpos en posiciones extrañas y como una especie de posición que eso era, o sea, es que eso directamente ni salió en la serie, ¿no? Porque claro, no querían pues insensibilizar, pues, el tema de las víctimas de las familiares todavía viven, ¿no? Entonces, pues el ver determinadas cosas me imagino que no debe ser agradables. Me gustó como lo hicieron en la serie, que no mostraron muchos detalles, ¿no? Pero las fotos que yo he visto poniendo los cuerpos como si fuesen esculturas. Es que no casa, es lo que te digo. No sé, muy raro todo. No casa. Pero claro, ¿cómo vamos a poder entender mentes que tienen que ver mucho más con el diablo? Que aunque yo siempre empatizo, porque claro, ayer fuimos a ver Matilda, esta. Y claro, yo digo, pero ¿cómo voy a empatizar yo con la profesora Honey? Si la profesora Honey literalmente no tenía ningún ápice de maldad, iba con una rebequita, un vestidito que parecía de las Flores Marie, que no se le veía ni un poquito de piel, le gustaba mucho la lectura y le gustaba, cariño, ¿cómo voy a empezar yo con la doctora Honey, que representa la bondad más absoluta, el ñoñerío, no? O sea, yo me veo, pues quizá más representado que tampoco, pero con la señora esta tetona, la Trunchbull. La Trunchbull. Sí, pero porque probablemente de la señorita Trunchbull, que es la profesora, la mala, la directora del colegio, esconda, también tiene una parte humana. Si es que aquí tanto los buenos como los malos, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, y tanto los buenos como los malos son humanos. Pero a mí me gusta pensar que la maldad es maldad y que hay cosas que no es porque hayan pasado por ningún nada. La maldad absoluta, la no muerte. Lo sé. Yo creo que no. Yo creo que siempre todo... ¿Tú crees en la película de Maléfica, que de repente te la han pintado como si fuese algo justificado? No creo en eso, pero creo que todo, o sea, todo hay un inicio. No creo en las cosas porque sí. Entonces... Pero yo creo que hay de todo en la vida. Yo creo que hay gente que tiene desencadenantes, que ha tenido traumas, gente buena, gente regular, ¿Sí? Y luego existe la maldad más absoluta. Sí, pero con un desencadenante. ¿O no? Yo creo que sí. Los psicópatas no tienen ningún tipo de desencadenante. La psicopatía. Pero nacen ya con el cerebro así y no es un trastorno. Es simplemente que tú... Bueno, no es un trastorno porque la sociedad no quiere catalogarlo. Porque si la psicopatía fuera un trastorno, tendríamos todo el gobierno vacío, todos los grandes líderes mundiales. Y encima con pagas. Claro, es que no nos da bien la vida. Bueno, pues yo creo que hasta aquí ha llegado el podcast de hoy. Vamos a contar nuevamente con nuestro querido amigo Road Manager Víctor Serrano para que nos traiga las noticias más trepidantes de la semana. ¿Qué me estás contando? Dentro cabezazo. ¿Qué me estás contando? Bueno, pues una semana más y otra vez más yo haciendo la misma introducción para introducir a nuestro colaborador Víctor Serrano con las noticias más jugosas. Hola, cielo. Hola. Hola, mi arma. Venga, aquí estamos. Vamos a por la primera noticia. Los soldados rusos sin munición, sin comida y enfermos. Yes. Rusia nos abandona, dice. Yes.
Bueno, lo siento por ellos, Bueno, sí y no. Si habéis sido convencidos porque queríais luchar, Bueno, convencidos. jódete, tía. Obligados muchos, ¿eh? Si habéis sido obligados, es lo que va a decir, lo siento. I'm sorry, my dear. Je suis But désolé. you are for elimination. A ver, sinceramente, quiero decir, por aquellas personas que están participando en este conflicto de forma obligada, es que bueno, yo aquí entro en un conflicto un poco personal. Mira, sinceramente, en términos generales, si se les está acabando el chollo, me alegro muchísimo, tía. A casa, venga. Yo que se apañen entre ellos como vean, que yo ya bastante tengo... Se pueden comer entre ellos también. ¿Se pueden comer? ¿No? Si no tienen comida, Claro, también que se pueden coman comer. los cuerpos. Los cadáveres. Ostras. Por favor, estamos aquí hablando, haciendo un podcast Ostras. de Jeffrey Dahmer, de cagándonos en todo, Hombre, que Dani, si es un pero loco. si no, ¿de qué hablamos? Entonces, Claro. Mira, de la doctora Honey, que no ha tenido ningún tipo de maldad en su vida. A ver qué... acabo de dar yo un discurso Oh, de que si empatizo contigo porque razonamos igual, patatín, patatán, me estoy dando Y cuenta ahora, que sois venga. unos locos. ¿Qué opináis de la eutanasia? Yo estoy a favor de la eutanasia. Sí. Estoy a punto de pedirla. Sí, ¿verdad? Sabéis que la eutanasia normalmente es cuando la gente está, pues, con Mal. Mal, pero mal físicamente. Calidad de vida Hombre, cero. Y ya, pero las enfermedades mentales, que son una auténtica tortura muchas veces. Exacto, pues le han dado la eutanasia a una chica en Bruselas, creo que ha sido, por sus problemas mentales. Lo ha solicitado y la semana pasada le dieron un matarile. La chica sobrevivió a los atentados de Bruselas, fue violada en el hospital psiquiátrico y ha muerto tras pedir la eutanasia. Dios mío, qué horror. Mira, yo hay vidas y hay mentes que son un infierno y que se sabe que no van a mejorar, porque eso se sabe. Hija mía, yo estar viviendo un auténtico infierno día a día con mis propios demonios encerrado, Exacto. sinceramente, no. Y pues ole. Pues sí, pues simplemente quería comentar esta noticia porque me parecía algo Pues interesante. no lo que había también es escuchado posible- y pues mira, sí. ¿Tú qué dices? ¿Te has quedado shocked? Me quedo suque, no sé, me da mucha pena, la verdad, porque sí que yo como siempre, a ver, la salud mental es, bueno, incluso para mí casi prioritaria muchas veces que la física. Bueno, van de la mano, pero claro, siempre como que la parte mental es como que yo al menos mantengo la esperanza de que sí que creo que se pueda recuperar y claro, me choca más, la verdad. Sí, o sea, en mi mente, que no digo que sea así, funciona más que si al final, pues yo que sé, un Ramo San Pedro, ¿no? Se Ya. te atrofia el cuerpo al 95%. Bueno, pues es que no hay más. A ver, tampoco Pero- digo que esto sea como que lo haga todo el mundo, porque precisamente hay No, algunas claro, es enfermedades que el desencadenante, o sea, lo que piensas es en suicidarte y quitarte la vida. Exacto. No hay que dárselo a esas personas. Lo que sí que digo es que hay enfermedades, hay casos en los que yo creo que no van a mejorar y que es un infierno diario. A ver, estaba un poquito para ti, ¿vale, Darko? Bueno, se viene. Se Ya viene. me ha avisado antes. Alertan que la probabilidad de una nueva erupción en Canarias es del 77% y piden ponerse las pilas. La semana que viene, ¿dónde va usted? ¿En serio? Te digo una cosa. No me sorprende. Porque, sinceramente, a todos los sitios donde voy ocurre la hecatombe. Ocurre la represión, ocurre la máscara, el show. Y yo, pues bueno, pues ahí estaré haciendo frente a una erupción si hace falta. Muy bien. Pues el Instituto Volcanológico de Canarias insta a las instituciones pues que se pongan las pilas porque, claro, más de un 77% de probabilidades es alto. Es alto. Bueno, vamos a confiar, vamos a creer que la bondad también existe. Vamos a intentar pensar que no solamente el mundo está lleno de Jeffrey Dahmer, y vamos a pensar que igual ese 40% de probabilidades, no 40, no, es menos. No, 23. 23% de probabilidades, efectivamente es suficiente como para que aguante una semanita más si acaso. Bueno, en la No, hombre. experiencia de... De la erupción, sí. Hombre, la verdad que sí. Lo que lo siento es por toda la gente de Canarias, que efectivamente yo allí no tengo nada. Lo único que puedo perder es que, nada, que voy a retrasar un poco y me vengo más tarde. Para la gente que pierde sus casas... No, pues, hombre, no, esperemos que Bueno, no suceda. esperemos Y que no pasa nada, y si pasa sucede algo- y si pasa, se les saluda. que les pillen preparados. Si pasa algo, esperamos en el próximo podcast al LL, en exclusiva, un clip de audio desde la erupción por Darko. Yo cuento todo lo que ha sucedido allí y os hago aquí de misionera, contando todo el momento amorento. Bueno. La hora. Saludos volcánicos, me voy. Gracias, corazón.
Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. ¡Mua! Bueno, pues estas han sido las noticias de esta semana. La verdad es que Shuket, primero porque tu viaje igual, pensabas que ibas a ir a la playita, igual vas al infierno de la lava. La hecatombe, el Armagedón, la destrucción, eso es mi zona de confort. Yo soy un ser resiliente y siempre sobrevivo ante todas las adversidades, con lo cual estoy completamente capacitado para que efectivamente una serie de catastróficas desdichas pasen en cualquier momento en mi vida. Madre mía, y luego tenemos lo de Rusia, no sé qué, que por favor, como decía Karina, al señor Putin, que esto acabe ya. Lo que pasa es que, claro, los rumores dicen que el Putin está un poquito más ya con el pie en el otro barrio que en este. Entonces yo creo que el cabrón ahora el Putin va por todas. Ahora el Putin es Reputin. Sí. Bueno, esperemos que acabe pronto. Si yo la verdad no quiero incitar aquí ningún tipo de violencia ni nada, pero bueno, si tiene que rodar alguna cabeza, pues que ruede. Pero que esta situación acabe, que hay mucha gente inocente que no se merece esta situación. Pues sí. Bueno, pues que Dios les bendiga a todos, si es que existe un Dios, y si no, pues el demonio o lo que coño sea, porque la verdad nosotros aquí muchas veces hablamos por hablar, porque desde luego que a saber lo que hay fuera, ¿no? La verdad está ahí fuera, ¿no? No aquí dentro. Hombre, aquí en Alerele hay mucha verdad. Hay mucha verdad, hay mucha... Sí, la verdad que sí, ¿no? Pero hay mucha nuestra verdad. Así que aquí lo contamos, cómo lo vivimos, cómo lo pensamos, que no sabemos si realmente es lo que está pasando. Vamos a despedir el podcast, porque hemos grabado el podcast después de comer, una merendola así divertida, y tenemos a Dani que se está durmiendo en vivo. Yo necesito un psicotrópico de esos para poder continuar con mi vida. Para echar unas heces en las paredes y hacer una performance con orines y productos químicos. A ver, es que, creo, no sé si lo hemos dicho o no, pero si lo hemos dicho lo voy a repetir. Ahora estamos haciendo unas covers extremas que, bueno, podrán gustar más o menos, pero he de deciros que son todas 100% artesanales. Artesanales, se nota, ¿no? Claro, vamos, además ninguno tenemos unos estudios profesionales de música, tenemos un oído y mucha alegría en el cuerpo, entonces... Tenemos lo más importante en la vida, que es buen gusto para hacer cosas también con mal gusto. Exacto, entonces... por eso estamos haciendo este podcast y estas covers. Entonces, claro, ha sido una mañana de producción musical extrema. Que nos gusta, nos divierte. Claro, luego el podcast y yo soy una señora ya pluriempleada. Es que se me está empezando la vida a hacer bola. Bueno, espero que paséis una buena semana a todos vosotros. Mucho ánimo con todo lo que estéis viviendo. Queda poco para Halloween. De hecho, bueno, todos estos programas que estamos haciendo un poco más misteriosos y de terror están un poco enfocados precisamente eso, la cuenta atrás para Halloween. Esperemos que todas las personas aprensivas no lo estén pasando muy mal con toda esta serie de temas y no os toméis todo muy en serio ni os obsesionéis con esos temas porque es peligroso. Bueno, amores, que nos despedimos deseando escuchar tus historias de sectas la semana que viene, Dani. Que ya tengo la idea, se viene. Vamos a adelantar que vamos a hablar de la secta más grande que hay aquí en España, que es Mercadona. ¡Chin, chin, chin! Es broma. No es broma. Es verdad. No sé, es que no sé lo que se ha preparado. Este es de mi cosecha. Espero que os haya gustado. Me gustaría... ¿Sabéis lo que me gustaría? De corazón. No que nos sigáis en Alerele, en las redes sociales, @al_alerele. No. Que si lo hacéis, bienvenidos seáis. Pero lo que me encantaría es que ya que nos estés escuchando por Spotify o por tu plataforma de podcast favorita, recojáis la ropa del tendedero y después nos pongáis una reseña muy positiva y un comentario maravilloso. Tenemos a Jeffrey Hammer tendiendo las pieles de sus víctimas ahora mismo. Yo, el sonido ambiente de esta casa, yo no sé si hay un póster gay o qué es lo que hay aquí. Un póster gay hay. Un póster gay. Bueno, amores, que nos vamos, ya sabéis. Por cierto, tengo que aclarar una cosa. La semana pasada, cuando despedí el podcast, hice alusión a un comentario que tuve en redes sociales que me enviaron y me dijeron que se habían estado tocando conmigo viendo una reseña que hice yo para mi exitoso canal de YouTube Pop News. Ahora también en podcast, por cierto, podéis seguirme. Y dijo que parecía que había dado a entender que estaba tocando porque estaba hablando de Beyoncé. Dice, no, aclara que yo me estaba tocando no porque fuese la reseña de Beyoncé ni porque estuvieses hablando de Beyoncé. Yo me hice esa manuela
porque me gustas mucho tú, cómo hablas y los labios y no sé qué. Entonces dice, acláralo porque me has hecho quedar como si fuese Jeffrey Dahmer. Bueno, yo creo que un poquito Jeffrey Dahmer sigue siendo, Sí, no sí. pasa nada, a nosotros nos gusta. Lo cortés no quita lo valiente. Y sigue estando nuestra invitación de que esta persona venga para hablar de esta filia. Ya está. Sí. Bueno, chicos, que nos vemos la semana que viene. Os queremos muchísimo. Nos vemos, chicos.